El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves a las 8 y los domingos a las 9. Le habla la pastora Olga Miranda de Paniagua de Senda Church, y aquí estamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos dan nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega de llegar a sus hogares. CTNI es un canal espectacular y Senda FM. Usted no se pierda ningún programa y siempre esté sintonizado con nosotros, porque verdaderamente hay palabra de Dios para ti y tu familia. Y hoy continuamos en un segundo programa con el evangelista Rafael Poy, y tenemos un testimonio hermoso de lo que es, ¿verdad?, el testimonio de liberación en Barahona y las conexiones divinas, cómo Dios te enlaza a ti con personas que tú ni conoces y que van a ayudarte y te van a dar palabra de parte del Señor, pero también te van a dar guianza, te van a dar testimonios de cómo Dios opera en la vida de alguien que le da su vida al Señor y va a pasar por un proceso tal vez un poco fuerte, pero necesario, como él dice muy bien. Amén. Buenos días. Buenos días, bendiciones, pueblo. Es un honor poder estar con ustedes otra vez más. Buenos días. Buenos días. Y antes de continuar, ¿verdad?, con este testimonio, quiero leerle un pedacito y voy a estar interactuando con este salmo. Es el Salmo 40. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación y del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me gusta mucho, ¿verdad?, este salmo, como es transparente. Dice cómo estaba David y cómo Dios lo fue levantando. Amén. Entonces tú me hablabas de esa experiencia en el pueblo de Barahona, en República Dominicana, y que apenas llevas 2 años que has pasado por este proceso y sigues siendo procesado. Amén. Pero esa experiencia de Barahona, de liberación, y las conexiones que Dios hizo en tu vida a tan temprana edad de evangelio, vamos a ponerle así, ¿sabes? Sí. Siendo, como decimos nosotros, un bebé espiritual. Amén. Cuéntame, Rafael Poy, en esta mañana. Entonces, vamos a empezar de cómo yo llegué a Barahona. El Señor le dio una palabra al padrastro mío en Casa de Dios para las Naciones, Atlanta. El profeta David Linares le dio una palabra a él diciendo que él iba a ser de gran bendición para los pastores Rodríguez en Barahona, y en ese tiempo no lo conocíamos a ellos. Y a los pastores Rodríguez, el profeta Moisés Bell, en el evento de Soplo de Dios bajo el pastor Julio César Santana, le dio una palabra al pastor Fortuno Rodríguez diciéndole el nombre de mi mamá: María, 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 María. Entonces, antes que nosotros conociéndolo, ya el cielo estaba hablando de esa conexión divina. O sea, que Dios ya estaba orquestando, ese fue el preámbulo para introducirte a ti con estas personas, y tu mamá, que muy bien supo identificar con esa llamada que tú me hablaste. ¿Qué pasó en esa llamada? Entonces, mi madre andaba en un viaje misionero con mi pastora Sandra Quiroz, y ellos andaban en Santo Domingo, y mi madre andaba con Julio César, y
Julio César estaba hablando en el teléfono y mientras yo andaba manejando y él andaba en el teléfono, el Espíritu Santo le habló a mi madre y le dijo, es el pastor Rodríguez. Y ella le preguntó al pastor, ¿con quién tú hablas? Él dijo, con un pastor. Y le preguntó el nombre, ¿con quién? Con el pastor Rodríguez. Y cuando ella vio eso, ella le arrebató el teléfono y le dijo al pastor Rodríguez que ella es María. Y después de eso, ella bajó para Barahona, se conocieron y como son las conexiones divinas, desde que ustedes hablan, tú empiezas a hablar con esa persona por segundos, se siente como ustedes ya tienen como 20 años de relación. Ok. Entonces, después de ahí, yo fui para Barahona, o como 3 meses después, no exactamente me recuerdo, y después de ahí conocí a los pastores. Fue un honor ver cómo la gente, el pueblo de Dios en Barahona se mete con Dios. Amén. Cómo se apartan para Dios, y fui entendiendo cómo el Señor que Él estaba demandando de mí. Como yo explicaba en la entrevista anterior, que vivimos en un sistema construido para que el pueblo de Dios no se pueda apartar completamente. Las televisiones, Netflix. Mucha TikTok. distracción, mucha distracción. Exactamente. Entonces es necesario apartarnos de todo eso para realmente entrar al reino de Dios y no solamente verlo. Es interesante, ¿verdad?, cómo Dios nos exige ese apartarnos, porque hay mucha distracción. Nosotros llegamos del trabajo, nos podemos sentar a ver televisión, podemos estar 4 horas frente a un televisor, si no estamos, ¿verdad?, cibernéticamente en el celular, que es otra de las distracciones. Una vez el Señor me dijo, mi pueblo está bien distraído. Y yo dije, oh my God, aquí está el regaño. Pero quiero, ¿verdad?, antes de continuar con esto, definir lo que es una liberación. La liberación se trata de confiar en el poder de Dios para liberarte de lo que te detiene. Quiere decir que al tú estar con esa falta de liberación, que es el pan de los hijos, porque antes yo creía que la liberación era para los impíos, para la gente que no conoce a Dios. Cuando yo descubrí eso en uno de los libros que compré, que se llama así mismo, El pan de los hijos, la liberación, de Guillermo Maldonado, hace muchos años que lo leí, y ahí fue que pude entender muchas cosas. Y dice, requiere fe y valentía para soltar las cargas y abrazar su guía. A través de la liberación encuentra fuerza y claridad para avanzar, porque cuando una persona está atada, cuando una persona está, ¿cómo te digo?, contaminada, su mente no está clara. Puede estar confundida, puede ser perturbada, ¿verdad que sí? Tú tocaste el punto. Liberación no es solamente demonio. La gente cree que liberación es ser liberado por una posesión de un espíritu, pero en realidad liberación se alarga más que solamente eso. La liberación es algo interiormente. La liberación es un proceso, tú permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas que tú has sido afectado y contaminado. Como aquí, en esta tierra que vivimos, como hay prisiones, hay cárceles, así hay cárceles en el mundo espiritual. Y hay lado de nosotros mismos que está encarcelado en el mundo espiritual. Y para nosotros ser liberados en esta tierra, necesitamos pasar ese proceso de liberación. ¿Y cómo se pasa? Permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas. Es algo muy frustrante, es algo que duele, pero es algo necesario para poder avanzar en tu llamado y en tu propósito. Amén. De verdad que me gusta mucho porque como es algo que tú has vivido, Correcto. no lo leíste, lo viviste. Correcto. Y eso tiene un peso, eso Sí. tiene una autoridad en tu vida. Amén. Amén. Dice, confía en la promesa de libertad
de Dios y experimenta la verdadera paz. Porque cuando tú no has sido libre, libertado, no tienes paz. Siempre puedes estar en la iglesia, pero hay algo como que todavía te molesta, hay una incomodidad. Muy importante lo que tú acabas de decir. Antes de pasar ese proceso de liberación, porque yo puedo decir que yo todavía estoy pasando ese proceso de liberación, yo no estoy completamente libre. Es una transición de operar en la conciencia del alma a la conciencia de Jesús. Nuestras emociones, cuando estamos contaminados en esas áreas en nuestro interior, nuestras emociones, estamos conquistados por nuestras emociones. Nos movemos por la emoción porque no estamos libres. Pero cuando tú empiezas ese proceso, tú estás más en control de ti mismo. Tú paras de moverte en la chuleta y empiezas a moverte completamente en el espíritu. Amén, amén, amén. Sí, porque esta carne es terrible. Esta carne siempre nos quiere, como decimos nosotros, nos quiere tirar para el monte y no el monte de oración. La realidad del asunto es que Satanás no es nuestro peor enemigo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Ya estamos a punto de ir a una pausa, pero quiero leer otro versículo muy importante. Salmo 34, 17 dice: clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. ¿Ok? Porque esa persona está sufriendo. Tal vez no se ha dejado tocar en esa área, porque esa área le va a causar dolor. Y cuando eso duele, uno no quiere, ¿verdad? Correcto. Que te pasen medicina en un tajito que tú tienes. No, tú no quieres eso. Dice también en el Salmo 107:6, antes de irnos a la pausa, habiendo clamado a Jehová en su angustia, líbralo de sus aflicciones. Poderoso. Amén. Es algo que Dios va a hacer con tu vida si tú te dejas. Si tú te dejas, Él quiere. Amén. Él quiere. A veces los que no queremos somos nosotros. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida contigo en la mañana. Hoy yo camino, pero lo hago sin sentido. Lo tengo todo, pero existe ese vacío. Hoy sigo vivo, pero sé que me hace falta algo en mi vida para que mi alma sea salva. Veo tanta gente que te aclama y son tan feliz. Y es que yo siento que ya es hora de entregarme a ti. Y lo más que me alegra que tú estás aquí. Si te llamo yo te siento y me haces sonreír. Hoy me arrodillo ante ti, te doy las gracias porque siempre estás aquí. Me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir. Me arrodillo ante ti, te doy las gracias porque siempre eres por mí. Porque tú eres la luz de mi existir. Yo soy tu Dios y siempre te he amado, y tus errores hace mucho perdonar. Estoy contigo cuando tú te debilitas, sé que tu corazón a mí me necesita. Sueño con verte con la gente que hago feliz, deseo que decidas ya estar junto a mí. Estoy contento porque sabes que estoy ahí, que cuando clamas te respondo y te hago sonreír. Me arrodillo ante ti, te doy las gracias porque siempre estás aquí. Estoy ahí. Me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la razón de mi vivir.
estoy claro, pero sé que te he fallado. Yo soy un pecador, lleno de dolor. Perdóname, por favor. Soy tu perdonador, tu salvador, y para ti tengo amor. Y te doy las gracias porque siempre estás aquí. Estoy ahí, Porque sé que eres tú la razón de mi vivir. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Continuamos con la entrevista del ministro Rafael Poy, evangelista desde Filadelfia, y estamos hablando de qué liberación él recibió en el pueblo de Barahona, en República Dominicana, y cómo hubieron unas conexiones, ¿verdad?, divinas de parte de Dios. Y antes de continuar, dice aquí: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ser humano, Rafael, siempre tiene temores de lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder. Cuéntame esa etapa muy importante de la segunda vez que tú vas a Barahona. Entonces, antes de yo llegar a Barahona por la segunda vez, yo estaba en una temporada que estaba pasando por muchas cosas. No estaba sujetado en la iglesia, no estaba en obediencia, estaba en rebeldía, no estaba bien con Dios. Y mi maestro Fortunio Rodríguez me llamó un día y me puso a hablar con un evangelista que se llama Brian, que el Señor está levantando en Allentown, Pensilvania. Y él me dio una palabra de parte del Señor y me dijo: te necesitas ir para la República Dominicana. Y yo, en mi ignorancia, pensé, si el Señor le habló a él, también me puede hablar a mí. Entonces, después de ahí pasó un tiempo y yo no le hice caso a esa palabra. Pero llegó un tiempo que empecé a tener como esa inquietud, como gravemente en mi corazón, como el Espíritu Santo oprimiendo mi corazón. Es tiempo que te vayas. Y todo estaba en contra de yo irme. Recuerda, pueblo, cuando el Señor va a hacer algo grande en tu vida, siempre va a haber una gran resistencia para que no se cumpla. Cualquier día yo me levanté, me miré en el espejo, me estaba cepillando y el Espíritu Santo me habló en voz de trueno y me dijo: es tiempo que te vayas. Y después de ahí yo obedecí a nuestro amigo y compré el vuelo, ni lo pensé, nada lo que estaba pasando, dejé trabajo, de todo tirado así, porque así de drástico tiene que ser la determinación con las cosas del Señor, así de serio es. Y fui para Barahona. Es como dice, escapa por tu vida. Hay momentos en que tú tienes que escapar. Sí. Hay momentos de que no lo puedes retener porque te vas a perder. Entonces Dios te habla, porque la misericordia de Dios es tan y tan grande. Amén. Que Él sabe lo que tú necesitas. Y Él dice: ok, este es momento de traerlo y sacarlo de donde Él está y traerlo acá de nuevo. Porque mira, mientras tú hablabas, yo pensaba, hay personas que se liberan en el mismo momento, reciben una liberación total. Y hay personas que se van liberando por etapas. Dios trabaja una área, tu carácter, tu memoria, te va llevando de poco a poco, porque hay liberaciones que pueden tardar muchos días. Eso no es así de que ahí en el momento. Ahora hay personas, en el caso de mi esposo, Alberto Paniagua, fue libre de las drogas y del alcoholismo en el momento. No pasó por un proceso prolongado, no se retiró a ningún sitio, pero sí uno se da cuenta con los años de que necesitamos pasar una y otra vez por liberación, porque nos contaminamos, no es algo que lo busquemos, es que nos pasa. Y dice aquí en el Proverbio 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El Señor nos da seguridad. Entonces nos ibas diciendo, porque el tiempo avanza, ¿qué pasó en Barahona? Yo llegué a Barahona. Desde que yo llegué a Barahona no perdí el tiempo. Yo me aparté en la congregación Nación Santa
ubicado en Barahona, República Dominicana, bajo la cobertura del pastor Fortuno Rodríguez, un hombre de Dios. Si está viendo esto, te amo con todo mi corazón, maestro, y agradezco todo lo que tú has hecho para mí. Yo me aparté, me encerré en un cuarto con un hermano mío que se llama Alan Charles, que el Señor lo está levantando y está paseando un proceso de liberación también. Entonces los dos estábamos trancados en un cuarto en cilicio y en boga. Cilicio es dormir en el piso, es una manera de sujetar la carne y mantenerse en el espíritu. Y mientras yo estaba ahí en ese cuarto, yo le permitía al Espíritu Santo trabajar en esas áreas. Él trabajaba, una de las áreas que yo permití que él trabaje fue cuando yo fui violado, cuando yo era niño. Eso fue súper, súper incómodo, súper doloroso, pero súper necesario. Yo permití que él trabaje en la parte de la ansiedad. El Señor me sacó de las drogas, lo consumía. Entonces, cuando tú te despegas de eso, la ansiedad te ataca grandemente. Permití que Él trabaje en esa área y todavía está trabajando en esa área también. Y el Señor fue liberándome. Yo pasé también un proceso adentro en ese cuarto, rompiendo cadenas generacionales. Muy bien. Como aquí en esta tierra hay cortes, arriba en el cielo hay cortes celestiales. Por ejemplo, cuando Satanás subió a las cortes celestiales pidiéndole la cabeza de Job, el Señor le dijo, Dios le dijo, no lo toca a él, pero toca todo, puede tocar todo a su alrededor. Y así mismo fue. Satanás le destruyó la vida a él, pero no lo tocó. No pudo ni tocarle ni el pelo. Entonces pasé un proceso que yo, por fe, todo el mundo que está mirando esto, ustedes tienen acceso a subir a las cortes celestiales. Por fe. Y yo subí por fe a las cortes celestiales, renuncié por todos mis pecados y todas las violaciones que yo cometí. No solamente que yo cometí, pero que mi descendencia cometió. Sí, el pecado es de iniquidad. Sí, y en ese éxtasis que yo entré, que yo subí a las cortes celestiales, yo le pedía al juez, que el juez era el Señor y el juez era Dios, el Padre, y nuestro abogado es el Hijo, Jesús. Ajá, Yeshua. Y yo le pedía al juez que lave todos los errores, todas las violaciones con la sangre de Cristo que ya Él pagó para mí. Y cuando yo dije eso, yo vi 2 puertas grandes marrones que soplaron y se abrieron como un viento grueso, y eso fue una conversación, eso fue una confirmación que el Padre oyó y el Padre cerró ese caso. Wow, qué bonito, ¿verdad? Tú poder entregarle a Dios algo que tal vez llevas años cargándolo y no sabes cómo soltarlo. Sí. Y por eso es que Él dice en Juan 8:32, que es uno de los más hermosos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Dice, Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firme, dice aquí, y no volvéis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. O sea, no puedes volver a la esclavitud. Amén. Otro proceso, yo pasé muchos procesos en ese cuarto. Otra área que yo le permití al Espíritu Santo que trabaje en mí fue la área de la muerte de mi padre. Mientras yo le permití al Espíritu que trabaje en esa área, cuando yo regresé de Barahona a casa, yo boté todo lo que tenía que hacer, que tenía que ver con él. Todas las fotos, ropas, todo. No significa que no es mi padre o nada. Yo lo amo con todo mi corazón. Siempre
Él va a estar en mi corazón, pero es necesario dejar el pasado en el pasado. Ya no está aquí conmigo. Entonces yo estaba viendo ya la libertad que yo estaba teniendo, como yo estaba siendo libre, como ya los pensamientos empezaron a cambiar. Me sentía más libre en muchas áreas de mi vida. Todavía estoy siendo liberado, como estaba diciéndote. Y la importancia de apartándose con el Señor. Si usted tiene la oportunidad de apartarse con el Señor, es necesario que lo haga. Y si todavía está llevando una vida que está trabajando y todo eso, todavía tú tienes la oportunidad. El tiempo que tú le dedicas al teléfono, a la televisión o a distracciones, tú puedes cambiar ese tiempo e implementarlo manteniéndote conectado a la fuente. Amén. Amén. Fíjate, tocaste un punto bien importante. Nos quedan 2 minutos. La pérdida de tu papá murió en tus brazos. Correcto. Tú tenías como unos 14 años más o menos, por ahí. Eso es algo muy traumático para un hijo. Súper. Muy traumático. Y muchos nos pueden estar escuchando de que se le murió tal vez su mamá, su papá, un hermano, y eso deja unas cicatrices y un dolor fuerte. No es lo mismo que muera en el hospital de una enfermedad, murió joven, tenía 38 años, era un muchacho joven. Y entonces tú ser el mayor de tu casa, sentirte que tienes la responsabilidad ahora de cuidar a tu mamá, de cuidar a tu hermano, tu hermana. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Súper. Antes de irnos, me gustaría que ya nos vamos, que le des una palabra, ¿verdad? Que ellos que nos escuchan, de que Dios liberta y sana. Amén. Porque nos vamos. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo desato una palabra profética de liberación sobre el pueblo de Amén. Dios. Amén. Nema shokonda lebra kuta ema. Yo declaro en el nombre de Jesús que el pueblo, yo reprendo el espíritu de estupor. Amén. Que empieza a soltar las mentes. Amén. Y yo profetizo sobre el pueblo de Dios. Amén. Que se meterán más con Dios. Amén. Se irán más profundo con Dios. Entrarán al reino de Dios y van a parar de ver la gloria de Dios. Dios no quiere que tú veas su gloria. Él quiere que tú entres adentro de su gloria. Amén. Él quiere que tú entres adentro del reino. Amén. Amén. Gracias, Rafael. Yo sé que volverás. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.